eran ricos, como lo eran, a llenarse los bolsillos con la plata de los argentinos. Y ahí tenemos el correo, tenemos la autopista del Sol, tenemos los parques eólicos, tenemos el aumento de los peajes en la autopista del Sol y la venta, según dicen, de su propia empresa y la participación de Impregilo para la ventaja fenomenal que les indicaba ese dinero, las decoraciones, el movimiento del Levac y del ELIC, todo lo que han hecho, que es un enchastre, no puede ser de otra manera que lo que este tipo generaron. ¿Y cómo lo generaron? Bueno, negocios por un lado, por el otro lado una relación con la política muy chocante. Esa relación chocante era imperiosa para tenerlos a todo el mundo mal que mal agarrado, y para evitar que se tengan que meter en estas cosas, o tipos bocones como suelo ser yo, discutir de las cosas que creo que tengo que discutir y no callarlas, que no siguieran avanzando denunciando cosas como pasó con Tailade, que lo acaba de hacer en cámara, y ese tipo de cosas, mostrando lo que realmente son. Hicieron esto. Apretaron a una parte de los jueces, algunos fueron cercanos a su manera de pensar y así nos fue. Fueron inventando esas barbaridades como la doctrina Irurson y todo ese tipo de cosas para jugar con las prisiones preventivas, y cada una de esas acciones que fueron mostrando una Argentina horrible, a la cual nosotros tenemos que tratar de recomponer y reconstruir de la mejor manera. El presidente está absolutamente decidido a hacerlo, en todos los márgenes, porque nos tiene que garantizar no favores para este gobierno nuevo en contra del viejo gobierno, porque yo no participo de nada que tenga que ver con la venganza, ni siquiera del mamerto del que tuvimos de presidente. Es imperioso que sí lo pongamos nosotros en el color que tiene que estar, para que no vuelva a suceder. Pero Aníbal, por beneficio justamente de los argentinos, que no vuelva a suceder. Justamente todo esto no hubiera sido posible, y como bien lo explicaba Antonio, sin la complicidad de gran parte del periodismo. Mi pregunta es si ahora es posible reformar estas cosas, incluso avanzar con una reforma judicial, también con ese mismo periodismo atacando de la misma manera, ¿no? Sí, y lo que pasa es que la mayoría ahora pareciera ser como que no se dio cuenta, o por acción o por omisión tuvieron mucho que ver en eso, y hay que denudarlo definitivamente y mostrarlo, y siguen hoy blandiendo elementos que pueden tener por las empresas que representan, queriendo entonces seguir sosteniendo barrabasadas o barbaridades. Con la muerte de Fabián Gutiérrez hicieron eso, sacaron 2 tapas calcadas, La Nación y Clarín, en la cual nos mostraban cómo seguían adelante con ese tipo de discusiones, pero la realidad termina siendo la que les da una bofetada, porque fue inmediatamente resuelto por el ministro de Seguridad y las fuerzas de seguridad de Santa Cruz, encontrando los responsables y terminando demostrando los móviles. Entonces ya no había más forma para sostenerlos, pero lo vemos permanentemente. Siempre hay un gestito que va hacia ese punto. Ese manejo de un concepto fascistoide, que a la derecha le encanta ese tipo de situaciones, esgrimido, exhibido de la mejor manera para mostrar que tenemos nosotros que ser lo que damos respuesta todos los días, y demostrar a la sociedad que no somos corruptos, que no lo somos nosotros, porque ellos, que tenemos en claro que desde Macri para abajo había una caterva de corruptos fenomenales, y que el mundo sabe que era un corrupto, pero que a los medios argentinos no les importaba demostrarlo. Ahora, también la estigmatización de ciertos nombres, ¿no? Yo pensaba, te recién comentaba lo de Ricardo Echegaray, fue absuelto el año pasado y este año, y no salió en ningún medio, ni una palabra, un nombre que fue estigmatizado por los medios durante 4 años. Una disculpa Pero ¿sabes qué, pública. Gallego? La situación era esa, era lastimar. Es el viejo concepto de que dice que uno tiene que repetir las verdades muchas veces, porque las mentiras no las repiten las personas en particular, las repiten las masas. Claro. Nosotros tenemos que ocuparnos de repetir muchas veces las verdades para que se conozcan. Bueno, estas son las cosas que nosotros entendemos que tenemos que esgrimir. Yo fui presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Hicimos un trabajo fenomenal en conjunto con Capitanic, por entonces jefe de gabinete de ministros, y el gobierno, para que haya mínimamente una cancha por provincia. Bueno, nos hicieron una denuncia en el mes de febrero del 2016 y todavía siguen dando vuelta con algo que no tiene ni pie ni cabeza. No tuvieron forma de enchastrarnos porque no había enchastre, era muy simple explicarlo, pero nos tuvimos que comer ese garrote. Encima de hacer un muy buen esfuerzo para que podamos desarrollar algo que nos va bien, y que tenemos equipos que son de niveles internacionales y top 3, muy reconocidos, muy respetados, pero no,
todo tiene que estar planteado de esa manera como para enchastrarte primero, que es la única manera que tienen ellos de parecerse. Bueno, yo hoy decía en el programa con respecto al tema del jubilado, que vos fuiste un gran luchador contra las barras bravas, fundamentalmente de la de Quilmes. Casi llegás a desmantelarla. Vos sabés que ayer aparecieron un par de personajes que no vale la pena ni mencionarlo, porque a veces no sabés vos si son boludos, si son mala leche o si son boludos mala leche. Una de las tres son. Claro, en la cual terminan diciendo que la relación mía con la barra. Yo hace 8 años que no voy a la cancha. Sí, 8 años mínimo que no voy a la cancha. Nunca traté a la barra, a estos tipos específicamente, nunca los conocí. Y tampoco tengo interés de hacerlo, no hay una relación. Entonces, como tienen un background absolutamente desactualizado, les viene bien a ellos, como siempre fueron funcionales a estas situaciones del gobierno, demuestran por izquierda, pero viven y gobiernan por derecha, terminan mostrando este tipo de situaciones. Y la realidad es que son otros tipos de funcionales que le hacen mucho bien a la forma de actuar que tienen estos tipos que gobernan. Bueno, otro tema cuando instalan, por ejemplo, la discusión entre el delincuente y el jubilado, como desconociendo el Código Penal. O sea, si está una discusión falsa... Lo primero que hay que poner en claro es que en la Argentina no hay pena de muerte. Primero. Segundo tema, han hecho todo lo posible por instalar ese discurso facho de convencer a determinados personajes que tenían que tener armas en su casa, que esa es la verdadera situación, resolver la justicia de propia mano. A este señor, que a mí me da muchísima pena, porque a mí también, como yo debo tener irresuelta la muerte de mi padre, que ya lleva 27 años, y la debo tener irresuelta sin lugar a dudas, si me agarrara un buen analista se llenaría de plata. Cuando lo veo a un tipo grande de esa manera, me da mucha pena. No puedo dejar de pensarlo como mi viejo, no puedo dejar de pensarlo. Tiene una licuadora en este momento en la cabeza ese pobre hombre del desastre que generó. Tiene una licuadora, no tengas duda, y debe estar arrepentido millones de veces. Contaba ayer en otro medio que a mí hará, no sé si en 2014, por ahí, 2015, me robaron el auto a mano armada. Me bajaron, cuando me bajé y me puse a un costado que empezaron a ver cómo se lo llevaban. En algún momento vi que estaban descuidados y crucé de vereda. Y cuando crucé de vereda me puse atrás de una columna, dije, bueno, zafé, ya está, listo. Y ahí me acordé que yo muchos años estuve armado, con portación, y hasta el 2006 yo después regalé todas las armas y de baja la credencial de legítimo usuario. Y me preguntaba a mí mismo, si yo, ¿qué hubiese hecho si nadie me ve el arma y la sigo teniendo? ¿Le tiro un tipo por el auto? Ni en pedo, un loco tengo que ser para hacer eso. Nunca hagan eso, nunca se presten para tener un arma. Normalmente el que termina lastimado es uno o alguno de sus familiares, sus seres queridos. Un error, lo que le pasó a este señor fue terrible y va a pagar las consecuencias. Las va a pagar. Y si el otro es el que hizo lo que estaba mal, tiene que ir detenido y pagar por ello, pero no la vida, no está bien eso. Aníbal, escuchaba en las últimas horas algunas definiciones de Sergio Berni respecto de delincuentes desorganizados, que delinquen por primera vez, que no tienen antecedentes, algo que reflota de alguna manera, bueno, este concepto, ¿no?, de lo importante de la igualdad, esto de las necesidades básicas no cubiertas y lo que lleva a una persona a veces en la vida a ser delincuente. En este contexto de pandemia y ante una, bueno, posible, ¿no?, o ya es un hecho ya, crecimiento del delito, ¿qué le parece que hay que reforzar sobre eso? A ver, en la vieja discusión uno puede hacerse la pregunta, ¿qué es más importante en este caso? ¿La seguridad o la economía? Y la realidad es que la seguridad se lleva vidas. Claro. Y la economía es la que resuelve los problemas de cuajo de los que van a generar después los problemas de seguridad. Entonces, el trabajo es mucho más importante en términos de recomponer la base, de resolverle ese tema, porque no es la pobreza la que genera delincuencia. La que genera la delincuencia es la desigualdad, la falta de identidad, la falta de una expectativa clara de que puedo salir yo si me rompo el alma. Esa falta de la expectativa es la que genera normalmente las conclusiones esas. Y seguramente ante situaciones tan desagradables como las que se encuentran en todos los países, yo sé que van a decir mal de mucho consuelo de tontos, pero somos muchos los que tenemos estos tipos de problemas, hace que uno tenga entonces que prestar mucha atención como le encuentra la vuelta. La inversión que está haciendo el Estado, que es muy grande, lleva ya más de 3 puntos del Producto Bruto Interno, tienen que estar dirigidas a resolver el tema de los salarios y a resolver el tema de aquellos que no tenían ingresos fijos y que tienen que encontrar la vuelta para que lo tengan, porque no habiendo actividad,
aunque sean negros, no le encuentran la vuelta para resolverlo por la changa. ¿Esto resuelve todo? No, no estamos cerca, no lo resuelve. Yo sé que el presidente tiene en la cabeza este tipo de cosas y que las pone en marcha y que no las va a detener nunca para resolver esta problemática. Pero tenemos que ir por un camino que mejore mucho más la situación, porque tenemos ese dolor de cabeza de los que no encuentran soluciones inmediatas a su problemática. Y yo espero que no sea por vía de la inseguridad o por vía del delito que lo tengan que resolver. Espero que eso no sea así. Por eso sé que la preocupación del presidente es la de encontrar alternativas de inversiones por parte del Estado en cualquiera de los sentidos, y Arroyo lo está haciendo con mucha serenidad y con mucha vocación. Ahora, Aníbal, yo empecé a trabajar en el 85 en el periodismo. Yo jamás vi una causa de espiadura o espionaje como esta, donde estaba alambrada la cárcel, donde perseguían a propios extraños, la hermana del presidente. Realmente yo no recuerdo en democracia que haya habido un acto de espionaje utilizando el Estado. Pero es imposible, Gallego, que lo vieras, porque en el 85 gobernaba Alfonsín, que sí. No lo voté nunca, no lo hubiera votado nunca, pero era un señor honesto. Era un señor que pensaba por el país de verdad, que tenía ilusiones de un país distinto y que quería hacer las cosas. Te vuelvo a repetir, no lo hubiera votado nunca y me distinguió con su afecto durante sus últimos años. Pero sigo creyendo que no lo hubiera votado nunca y que he ido a todas las manifestaciones en contra de él. Pero era un señor honesto, ¿eh? Él sabía lo que te decía y lo que quería hacer era exactamente lo mismo. No era mugre de la que vemos nosotros. Estamos en presencia de tipos que se han llenado los bolsillos con la guita de los otros. ¿Por qué te tiene que asombrar? No es imposible que te asombre. Es así lo que estos pergeniaron. Quisieron llegar al gobierno, lo decían en su campaña: dame el 1% de tu patrimonio porque yo tu patrimonio lo voy a hacer valer mucho más y vas a tener mucho más de lo que tenés ahora. Era una manera de pensar que se iban a quedar toda la vida con los chanchullos que ellos mismos generaron. Y vas a encontrar de ese tipo de situaciones millones. Por eso te cuesta a veces pensar que los que ayer pregonaban soluciones infinitas para la Argentina fueron los que generaron las peores de las situaciones. Este mismo presidente ha hablado con amigos míos y te lo cuentan agarrándose la cabeza. El tipo todavía se reivindica a sí mismo y dice que la culpa no es de él, que la culpa son de Monzó, que la culpa es le echa la culpa a los funcionarios. Es una cosa deleznable ver a un mamarracho semejante, un inculto, un mamerto que nos hizo un daño fenomenal, que todavía se quiere reivindicar a sí mismo como que fue el que realmente hizo bien las cosas. Es una cosa bochornosa. Lo que han hecho con tantos negocios como han querido, con las eléctricas, con tantas cosas que han puesto en riesgo al pueblo argentino para su beneficio. Impresentable. Aníbal, recién veíamos la imagen de la ministra Frederick y también la de Sergio Berni en pantalla. Esta semana hubo una versión respecto de lo que había pasado en una reunión y terminamos la semana con un resultado concreto, que es que las fuerzas federales, bueno, hoy ya estaban comenzando a trabajar en la provincia, algo que parece súper necesario, muy necesario, pero más allá de esto, le pregunto concretamente su opinión. Sé que se ha expresado sobre esto, pero como hubo un nuevo capítulo, que esto vuelva a trascender o estas actitudes de Berni. Hay que volver a hablar del tema. Sí. Hay que volver a hablar del tema. Yo siempre insisto con lo mismo. Perón decía que la guerra era algo lo suficientemente importante para dejar en manos de los militares. Y no estaba minimizando la actividad de los militares, estaba diciendo que la cabeza civil tiene que tener bien en claro los objetivos para poder tener militares bien formados para poder cumplir con lo que se persigue. En seguridad pasa lo mismo. Los civiles, que son los que tienen la responsabilidad de decidir, los civiles bien puestos, los civiles serios, honestos, no las Patricia Bullrich, que son los que mandaron a Nochetti a darle instrucciones a los gendarmes. Yo tengo muy en claro, fui jefe 5 años de las fuerzas federales y no voy a permitir que ensucien livianamente a la gendarmería por la mugre que ellos mandaron a cumplir la tropa. Tengo muy en claro lo que ha sucedido en estos casos. Entonces, como la seguridad es muy importante, no se puede dejar en manos ni de policía, ni de gendarme, ni de prefecturiano, ni de la policía de seguridad aeroportuaria. La tiene que resolver el civil. Y si hay discusiones entre ellos, bueno, si tuviera yo que dar un consejo, de Sergio soy amigo, de Frederick no soy amigo, pero le tengo mucha estima. Consejo: llámense, y si hay que putearse, putéense, che, que nadie se va a asustar. Pero entre ustedes, no públicamente. Eso no es saludable, no hace bien a nadie. Es el único que podría aportar uno en esto. Y sí, jugar fuerte en cada una de las conclusiones que estén llevando a la práctica, porque yo sé cómo es Sergio y es un
incansable, 24/24, y Sabina tiene la misma visión también. Bueno, tenemos que encontrar la vuelta como para que nos entendamos, y si hay diferencias, un teléfono, un poquito de levantar el tono si fuera necesario, pero salir con un tema concluido entre ambos, porque es imperioso en este momento tener esa unidad de la concepción que como unidad de acción nos muestre soluciones para un pueblo que está esperando. Aníbal, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, y le damos la bienvenida a Nahuel Sosa, que ya está aquí con nosotros. Hola, Nahuel, Daniela. buenas noches. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de criminología mediática, ¿no? Sí. Porque el tema de seguridad y de justicia estuvo muy fuerte. Cuando hablamos de criminología, que decimos, bueno, es una ciencia interdisciplinaria, donde hay antropología, sociología, abogacía, que lo que trata de ver es el delito, ¿sí? El poder punitivo, las causas, qué es lo que sucede. Y mediática es cómo los medios construyen eso. Justamente si hay algo que vimos, que hubo una cruzada de algunos medios donde, lejos de interesarle la justicia o el rol que puede tener la víctima o cómo se repara esa víctima, lo que interesa es poder construir chivos expiatorios, ¿sí? Poder construir grupos sociales que son vulnerables, a los cuales se lo estigmatiza. Acá hablamos de la idea de poder inquisitivo, ¿sí? Esto lo trabaja muy bien Zaffaroni, y no sé si se acuerdan del personaje de Capusotto, Arnaldo Manija, sí, ¿no? Que era la idea del poder inquisitivo, es esta idea donde no importa el acto, el delito, sino que importa el actor. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que importa el actor? Es como esta cacería de la bruja, el discurso inquisitivo te plantea una cosa, es o estás con nosotros o estás con la impunidad, al estilo Patricia Bullrich. Entonces Sí. es un discurso bipolar, donde no median grises y donde lo que en el fondo interesa no es esto que yo decía antes, reparar a la víctima, la justicia, sino que lo que importa es hacer de la inseguridad una mercancía. Y lo que importa es hacer de la seguridad a partir de la desinformación y de afirmar determinados prejuicios. Vamos a ver algunas características que tiene en la siguiente placa la criminología mediática. ¿Por qué? Porque yo te decía esta idea de los grupos sociales. Es muy importante tener en cuenta que siempre se apunta a los grupos sociales subalternos, es decir, a los pobres. Vos, por ejemplo, en Estados Unidos, de más de 2 millones de presos que hay, la mayoría por delitos menores, es decir, estamos hablando de hurtos, de robos simples, que son latinos, inmigrantes y pobres, ¿sí? Entonces siempre hay una idea de estigmatizar a ese grupo social y de ponerlo en esta idea de las cacerías de las brujas, volviendo al tema del poder inquisitivo, a partir de determinadas semejanzas. Entonces lo que termina haciendo este discurso es que, lejos de importarle los datos y lejos de importarle resolver el delito, lo que le interesa es resolver el temor al delito, que es una cosa distinta, el temor al delito, que el delito en sí mismo. Entonces vamos a ver algunas de las características. Decimos neopunitivismo. ¿Sí? ¿Qué significa este neopunitivismo? Justamente hay un pensador de derecho muy importante que se llama Beccaria, que justamente dice la pena tiene una función que ¿cuál es? Prevenir, ser proporcional al delito cometido, porque lo que suelen hacer es mezclar todos los delitos. Es lo mismo un robo simple que un homicidio o una violación. Y por lo general seleccionan delitos, porque las fugas de capitales son como delitos que los ponen de segunda, por decirlo de alguna manera. Sí, no tan y grave, el robo ¿no? de un pibe de un barrio popular lo ponen como de primera. Entonces, ahí hay una idea muy fuerte de una selección que se hacen de delitos. Entonces tenemos el neopunitivismo. Que se elegía el delincuente. Exactamente. El delincuente, el guante blanco, y el delincuente el chorro. Hay un sociólogo llamado Sutherland que decía, no solo los pobres cometen delito, ¿no? Porque investigaba justamente el delito de guante blanco. Entonces, ¿qué dice el neopunitismo? El neopunitismo lo que dice es no le importa la pena para resocializar, no le importa la pena para prevenir. Es esta idea de mano dura y no hay un intermedio. Efobofobia, ¿qué significa esto? El temor a los jóvenes, ¿sí? Porque lo que le importa acá es esta idea de un nosotros y ellos, los decentes versus los que no son decentes. Entonces es esta idea de que si hay 5 pibes de gorrita tomando una birra en una plaza, puede ser que pase algo. Ahí es donde aparece la estigmatización, esa idea de que en el espacio público se puede crear la oportunidad para el delito. Y vos fíjate que tiene mucho que ver con lo que te decís vos cuando ponen el jubilado y el delincuente. Claro. Es separar. Es separar. Se merecía morir el delincuente. Es separar. La idea es instalar eso. Es esa idea también. Hay un texto que se llamaba Ventanas Rotas, que dejaban un auto en una calle, un día le rompían una ventana y esperaban que pasaba, al otro día le rompían otra. Entonces esta idea de que en un espacio público, si pasa algo, si se crea la oportunidad para el evento delictivo, puede pasar. Pero esto, mal aplicado, ¿a qué lleva? Lleva la idea de que hay propios extraños. Esta idea de, ojo que están 3 pibes tomando cerveza, entonces eso puede ser la condición de posibilidad de un delito.
poquito. Discurso bélico, la guerra contra el crimen, ¿no? Entonces esto avala muchas veces la violencia institucional. No es un caso de gatillo fácil. Bullrich. Fue un abatido. Es Bullrich 100%, ¿sí? Es esta idea de instalar el discurso bélico, esta idea de estamos en un enfrentamiento permanente, en lo cual se pierde y se legitiman justamente, y algo de lo que decía Aníbal Fernández, lo que se significan es prácticas violentas desde el propio Estado, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando los organismos de derechos humanos dicen ningún pibe nace chorro, lo que están diciendo, ojo, porque con estos discursos bélicos, al fin de cuentas, hay países, por ejemplo, que son más los asesinatos que cometen la policía contra los adolescentes que los homicidios que cometen los adolescentes. Tenemos un cuarto que es esta idea de la higiene social, esta idea de que hay que purificar la sociedad. Entonces están, una idea medio nazi, hay que matar a todos los negros, ¿no? Es muy simple, mano dura. Sí. Bueno, lo vemos todos los días con Tienen muchos hijos periodistas. para cobrar más plata. Entonces, ahí aparece esta idea de, bueno, hay que limpiar a la sociedad y qué es lo Un mundo puro y qué mejor es sin impuro. ellos, ¿no? Claro. Exactamente. Los que delinquen, donde queden solo los Es el supuestos Ku Klux buenos. Klan. Y yo quiero ahora pasarle dos frases. Una es una que se viralizó hace poco en Twitter y en Facebook, ahí cuando la pase Fede, y la otra es una frase de Huacán, que es podríamos decir, uno de los pensadores más importantes del último tiempo. Huacán, lo que nos dice este sociólogo es: la mano invisible, tan cara a Adam Smith, haciendo referencia al economista que decía la mano invisible del mercado, está de vuelta, pero ahora calza un guante de hierro. ¿Sí? Lo que nos está diciendo con esto es que lo que hace la mano invisible del mercado ya no le importa la red social